Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos que modelan el relieve de la Tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la interfase entre esta, la hidrósfera y la atmósfera. Así, si por una parte el levantamiento tectónico forma montañas, por otra la meteorización, las lluvias, los sismos y otros eventos, incluyendo la acción del hombre, actúan sobre las laderas para desestabilizarlas y cambiar el relieve a una condición más plana. El término movimiento en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierra por efecto de la gravedad. Algunos movimientos en masa, como la rectación de suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como algunos deslizamientos, pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites claros determinados por superficies de rotura. Para caracterizar una amenaza natural, existen una serie de parámetros a definir, tales como el ámbito, manifestaciones y efectos, extensión, severidad y recurrencia. Ámbito. Hace referencia al ambiente donde se puede generar el fenómeno. Los procesos gravitacionales o fenómenos de remoción en masa se presentan en lugares generalmente dependientes, con una serie de factores que ayuden a que esto se desencadene. Entre los que encontramos que las pendientes sean muy fuertes, que los relieves presenten grietas y diaclasas, que los materiales presenten un alto grado de meteorización, que las zonas de pendientes sean taladas, que se presenten fuertes precipitaciones y zonas donde exista una gran frecuente actividad sísmica. Manifestaciones y efectos. Las manifestaciones son las formas en cómo se presenta el fenómeno y los efectos son los daños directos o secundarios luego de la manifestación del evento. Manifestaciones. Entre ellas encontramos caídas. La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Ejemplo de ello es la caída de rocas en el puente del Inca, en Mendoza, Argentina. El evento se desarrolla en un ambiente de alta montaña. La zona estudiada tiene pendientes muy abruptas con diferencias de altura de más de 1000 metros en menos de 5 kilómetros de distancia. En la primavera del año 2002 se desprendió un bloque de aproximadamente 75 metros cúbicos de un afloramiento de rocas volcánicas ubicado en la ladera sur del valle del río Cuevas. La altura de caída fue de 274 metros. El bloque empezó su recorrido como una caída libre y luego fue saltando y rodando hasta su posición final. Deslizamientos. Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. Un ejemplo de esto es el deslizamiento rotacional de San Isidro en la ciudad de La Paz. La cuenca de La Paz y sus alrededores presentan condiciones naturales particulares con laderas muy susceptibles a los movimientos en masa. Entre ellas se encuentra que la mayor parte de los suelos son poco consolidados, lo que ha dado lugar a un elevado grado de erosión. Asimismo, la ocupación con vivienda de las laderas ha requerido la modificación de su perfil, generando condiciones de estabilidad muy precarias que frecuentemente han conducido a grandes deslizamientos. En este caso, vale la pena notar algunas medidas preventivas que se tomaron, como fue el monitoreo constante del movimiento. Si bien con este monitoreo no se pudo determinar con precisión la fecha exacta en que se iba a producir el colapso total, sí se pudo evitar una tragedia mayor. Así, considerando las señales de inestabilidad y las deformaciones presentadas,
se tomó la decisión de desviar una tubería de alta presión que transcurría por el sitio y abastecía de agua potable a toda la zona sur de la ciudad de La Paz una semana antes que se produjera el deslizamiento, de manera que se evitó la destrucción de otras viviendas y la inundación de varias decenas. En conclusión, el movimiento en masa ocurrido en San Isidro fue un deslizamiento rotacional de mediana magnitud. Entre factores que contribuyeron a que el mismo se desencadenara están los siguientes: talud vertical de alta pendiente sobrecargado por viviendas, altura del talud aproximadamente 35 metros, intensos procesos erosivos que disgregaron los depósitos gravosos. Flujos. Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de un fluido. Puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída. Entre los flujos podemos encontrar los flujos de detritos. Un ejemplo de este es el que se realizó en Tambo de Viso, en Lima, Perú. El volumen del flujo fue de aproximadamente 400.000 metros cúbicos y transportó bloques rocosos de hasta 3 metros de diámetro. Una vez que alcanzó el río Rímac, el material del flujo alcanzó a represarlo por algunos minutos. Luego ocurrió el desembalse, que ocasionó cuantiosos daños aguas abajo. El principal factor detonante de este evento fueron las fuertes precipitaciones, pero estuvo condicionado por la orografía local, el abundante material inconsolidado en las laderas, la escasa vegetación, la morfología abrupta de la zona, así como la fuerte pendiente y la existencia de un cono de deyección ubicado en un valle estrecho y encañonado. Todo ello contribuyó tanto a la formación como al transporte y acumulación del flujo de detritos que se precipitó sobre el río Rímac. Otro tipo de flujos son los flujos de lodo. Ejemplo de este fue lo ocurrido en el Valle de Aconcagua, en Chile. Luego de precipitaciones de gran intensidad para la zona, entre 148 y 185 milímetros en 24 horas, registradas en la estación pluviométrica de Río Blanco los días 13 y 18 de agosto, se produjo el 18 de agosto de 1987, a las 18 horas 30, un voluminoso flujo de lodo y bloques que afectó la ruta internacional. El sector afectado correspondió al flanco sur del río Juncal y el depósito obstruyó 160 metros de la losa vial, impidiendo el tránsito normal en esta vía. El flujo de lodo movilizó también bloques de hasta 450 toneladas y se debió remover cerca de 450.000 metros cúbicos de material para restablecer el tránsito normal. El sustrato rocoso del lugar, compuesto por rocas volcánicas terciarias, lavas y brechas de composición principalmente andesítica, densamente fracturadas y meteorizadas, cubiertas por depósitos coluviales, resultó saturado por las intensas precipitaciones acumuladas en la semana precedente y respondió inicialmente como un deslizamiento multirotacional. Luego el material coluvial saturado inició su desplazamiento en la forma de un flujo de lodo que adicionalmente transportó en suspensión bloques mayores. Avalanchas. Son movimientos muy rápidos de masa de tierra, fragmentos de roca o de rufio que descienden de una ladera o caen de un escarpe. Se transporta sobre un cauce generalmente estrecho y profundo de régimen hidrológico temporal o permanente. Un ejemplo de este tipo de movimiento fue lo ocurrido sobre el volcán Nevado de Ruiz en Colombia. Algunos autores lo catalogan como una avalancha por la complejidad que implicó el movimiento, otros como un flujo de detrito. Una erupción pequeña pero violenta del volcán Nevado de Ruiz desencadenó flujos de detritos y lodos catastróficos que descendieron por los ríos Azufrado, Lagunilla, Gualí, Claros y Molino que nacen en el volcán. A consecuencia de los flujos, la población de Armero desapareció. A comienzos del año 1985 se comenzó de manera intermitente una gran actividad sísmica y fumarolas en el volcán Nevado de Ruiz. Precedente al catastrófico acontecimiento del 13 de noviembre de ese mismo año, se produjo una fuerte erupción que presentó flujos de lodos que movilizó hielo,
nieve y piroclastos por el cauce del río Azufrado. El principal agente detonante de este evento fue la alta actividad sísmica presentada dentro del volcán. Además, la actividad fumarólica que precede la erupción comienza a derretir porciones de la capa de hielo, incrementando la saturación de la capa suelta que la subyace. Luego, la acumulación rápida de material piroclástico caliente acelera la fusión del hielo y adiciona grandes cantidades de agua caliente. Agua adicional se produce cuando los flujos atraviesan el hielo a través de fracturas. Más tarde, las caídas de ceniza y piroclastos sobrecargan la masa de materiales sueltos. Esta cantidad de actividades presentadas cuando el volcán estaba en realización de su función por naturaleza conllevó a que ocurrieran los graves acontecimientos ya conocidos por todos del 13 de noviembre de 1985. Además de los mencionados fenómenos, también encontramos entre las manifestaciones de los procesos de remoción en masa, solifluxión, rectación, desplomes y volcamientos. Efectos: pérdida de los suelos agrícolas, pérdida de cultivos, destrucción de zonas urbanas, destrucción de infraestructura vial, pérdida de la biomasa, pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas. Severidad está dada en relación a las escalas por medio de las cuales son medidos los fenómenos. Clasificación de los movimientos en masa según su intensidad. La escala de intensidad va de 1 a 6. La intensidad tipo 1 se caracteriza por pérdida local de suelos no agrarios o de terrenos estériles. La 2 por pérdida local de suelos agrícolas o de terrenos de importancia económica o ecológica. La intensidad 3 presenta pérdida de cultivos o de terrenos de importancia económica, daños locales a infraestructuras civiles, averías menores en viviendas como agrietamientos. La intensidad 4 presenta destrucción parcial en pequeñas zonas urbanas, destrucción de instalaciones de tipo social o industrial, pérdida de grandes extensiones de suelos agrarios y cultivos, pérdida de animales domésticos. La intensidad 5 presenta características de pérdida de vida humana, destrucción de viviendas o infraestructuras civiles. Y la mayor intensidad, que es la 6, presenta grandes pérdidas de vidas humanas, destrucción de grandes zonas urbanas como barrios, pueblos, veredas y grandes pérdidas económicas. Extensión. Hace referencia al área que el fenómeno puede afectar. Para el caso de los procesos gravitacionales, la extensión que presenta el fenómeno es de carácter local, debido a que el área más afectada resulta ser la parte baja, el pie del talud, y dependiendo del volumen del material arrastrado, la extensión puede aumentar o disminuir. Recurrencia. Esta hace referencia al tiempo de retorno del fenómeno. Para el caso de la remoción en masa, la recurrencia se puede decir que es frecuente, ya que este fenómeno es generado la mayoría de las veces por factores externos de diferentes tipos, tales como precipitaciones, actividad volcánica, sismos, procesos erosivos y actividades de tipo antrópico.